Hola amigos, buen día. El día de hoy vamos a ver la lección número 2 referido al tipo de datos. Este tipo de datos agrupa tipos numéricos, tipo de texto y tipo fecha y hora. Adicionalmente les voy a indicar cómo se hace una configuración regional. Ok, primeramente, si queremos ver el tipo de datos numéricos, Excel nos permite o admite los caracteres del 0 al 9. Además también nos admite los símbolos más, menos, el asterisco que significa por multiplicación y la barrita oblicua que significa división. También tenemos el símbolo de porcentaje. Bueno, si queremos nosotros escribir por ejemplo el número 1200, normalmente te va a presentar este formato, pero si ya nosotros quisiéramos mostrar una presentación con decimales y un separador de miles, tendríamos que hacer lo siguiente: un clic derecho, formato de celdas, nos vamos a número, le decimos cuántos decimales quisiéramos visualizar, normalmente es 2, usamos un separador de miles, la coma en este caso, ok, y le damos ahí. Entonces ahí tenemos la presentación del número con un separador de miles y un punto decimal. También aquí podemos ver si nosotros queremos presentar números con un tipo de moneda. Por ejemplo, quiero presentar la cantidad de 150 expresado en dólares americanos. Entonces, ¿cómo hago? También voy a clic derecho, me voy a formato de celdas, me voy a moneda, símbolo, vamos a seleccionar el símbolo de inglés Estados Unidos, ¿ok? Entonces, y también le indicamos los números decimales, para este caso 2 posiciones decimales. Aceptamos y ya tenemos expresado en 150 dólares. Okay. Adicionalmente podemos tener también podemos expresar valores porcentuales. Por ejemplo, si yo escribo quiero escribir 40%, escribo 40 y el símbolo de porcentaje, ahí me está escribiendo el símbolo o me está expresando el 40%. Okay. Muchos también cometen a veces algunos errores, digamos. Escriben 30 y después le asignan a este número el porcentaje de la siguiente manera: se van aquí a la parte superior a la cinta de opciones, aplican el porcentaje, pero no les da 30%, les da 3000%. ¿Qué pasa? Que sucede que inicialmente Excel reconoce el número entero y a este le multiplica por 100. Es por eso que me da 3000%, porque como base nosotros tenemos que el 100% es la unidad. Si yo pusiera 1 y le aplicara el porcentaje, me daría el 100%. ok, ¿qué significa? Si yo quiero expresar el 30%, tendría que escribir inicialmente ya no 30, tendría que escribir 0.3 y a este número le aplicamos el porcentaje y ahí me da el 30% que yo necesito expresar. ¿Okay? Básicamente eso es en cuanto a este tipo de dato número. También tenemos el tipo de dato texto. El tipo de dato texto básicamente nos indica que este texto siempre se alinea hacia el lado izquierdo de la celda. Por ejemplo, yo quiero escribir la palabra from. Como ustedes verán, está alineado hacia el lado izquierdo. Como ustedes pueden darse cuenta, en la parte de los números, todos los números están alineados hacia el lado derecho. ¿Okay? Eso es siempre. Ahora, si yo quiero expresar un número como parte de texto, por ejemplo, quiero expresar un texto lo siguiente, ¿no? 4 más 5. Escribo tal cual y esto es un texto. ¿Cómo me doy cuenta que es un texto? Porque está alineado hacia el lado izquierdo de la celda.
Ahora, si yo quisiera expresar este texto como número, que tendría que hacer, simplemente tendría que añadirlo en la parte inicial el símbolo igual y ya está. Entonces ahí me da que 4 más 5 es igual a 9, ¿correcto? Entonces para nuestro caso vamos a dejarlo como texto, ¿ok? Lo dejamos ahí como texto. Entonces ya sabemos si queremos expresar un número como texto también. Muy bien. Ahora, para utilizar un tipo de dato, fecha, normalmente lo que Excel te acepta es el símbolo menos y también el símbolo de división o la barrita oblicua, ¿okay? Por ejemplo, si yo quiero expresar la fecha 1 de enero del 2015, ¿te dan cuenta? 1-1-15 me debe representar 1 de enero del 2015. Muy bien, es correcto lo que me está mostrando aquí, pero también puedo expresar de la siguiente manera, o puedo escribir de la siguiente manera. Quiero escribir, por ejemplo, 20 de febrero del 2015, ¿ok? Ya es con barritas oblicuas, pero al final igualmente me representa, la representación final siempre es con barritas oblicuas, ¿ok? También puedo escribir, por ejemplo, 4, 5, debería representar el 4 de mayo, ¿ok? ¿Ok? Muy bien. Ahora, si yo quiero expresar una fecha, esta fecha 4 de mayo, quiero expresar, por ejemplo, con un formato de texto distinto, ¿no? Me voy a formato de celdas, me voy a la parte de aquí de fecha y tengo varias opciones que yo puedo elegir. Si yo deseo elegir esta opción, lo puedo hacer y me está indicando inclusive el día al que pertenece 4 de mayo, ¿ok? Muy bien, entonces le damos a aceptar y me muestra la fecha completa, ¿ok? Ahora, si yo quisiera representar esta celda o esta fecha con otro tipo de representación, también lo puedo hacer, ¿no? Lo puedo hacer, pero acá tengo varias para elegir, ¿ok? Muy bien, esa sería en esta parte. Y finalmente vamos a ver cómo es el tema de la configuración regional cuando, por ejemplo, cuando estoy en un determinado lugar, en un determinado país y deseo ver que esta representación numérica con punto decimal y coma como separador de miles no está adecuado al lugar donde yo vivo, donde estoy actualmente residiendo, sino que mi separador de punto o mi separador de decimales debería ser una coma. Entonces yo debería cambiar, ¿ok? En este caso tengo que cambiarlo de la siguiente manera. Me voy a dirigir a panel de control, ok, luego me voy a reloj, me voy a cambiar formato de fecha, hora o número, ok. Y bueno, como ustedes ven aquí, el formato predeterminado está como español Perú y vamos a ver la configuración adicional. En efecto, el símbolo decimal es el punto, pero yo quiero cambiar este punto por una coma. Entonces, ¿cómo lo hago? Esto ya depende de la ubicación donde me encuentre. Por ejemplo, me encuentro imaginemos que estoy en Colombia, y en Colombia vamos a ver cómo se presenta. Muy bien, aquí en Colombia se presenta con una coma como separador del símbolo decimal. Muy bien, entonces aceptamos, aplicamos, aceptamos y luego me dirijo a ver mi hoja de Excel cómo está. Y en efecto, ustedes se pueden dar cuenta que aquí me cambió mi separador
de decimales es una coma, ya no es un punto. ¿Ok? Y mi separador de miles es un punto, ya no es una coma. Entonces esto varía de acuerdo al lugar de ubicación geográfica donde me encuentro y donde desea cambiar. Muy bien. Ok. Bueno, eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias y hasta nuestro próximo vídeo. Y por favor, no olvides de suscribirte a este canal, regalarme un me gusta y compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto.